¿Está listo para leer el periódico de la tribulación? Se llama Apocalipsis. Entonces abra su Biblia, por favor, en el maravilloso libro de Apocalipsis. Quién sabe cuándo el Señor tenga preparado su regreso, pero cuando eso sea, este va a ser el periódico. De esto se va a hablar en todos los noticieros. Así que por favor acompáñeme a Apocalipsis capítulo 13. En lo que usted llega ahí quiero decirle algo. Es difícil el mantener la compostura con himnos como estos, ¿no cree? Nos han estado ayudando a adorar a nuestro Señor con himnos que hablan de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y qué otro tema más grande? Si de eso vamos a estar cantando toda la eternidad, hermanos, no hay de otra. ¿Sabe que me cuesta trabajo, sobre todo en el mes de octubre? Fue un 13 de octubre cuando el Señor me rescató. ¿Sabe que se van a cumplir 27 años este viernes? Estar en sombra a plena luz. Y usted tiene una historia similar seguramente de salvación. Y hay quien identifica y quien no identifica el día que fue salvo. Algunos sí decimos, no me queda duda, que allí fue el cambio total, absoluto, por la gracia del Señor. Y este va a ser un cumpleaños otra vez en el espíritu significativo. Le quiero comentar que estuvimos juntos sirviendo en Tennessee, en la Universidad de Johnson, Tennessee, este inicio de semana. Me fui muy tempranito, de esas cosas que le sacan a uno el avión para despertar al gallo, ¿verdad? Me levanté y fui a decirle al gallo, ya te toca cantar, mano. Y me fui en un avión tempranitito, y luego la conexión y demás, y luego a manejarlo, pero nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Yo ya llegué tarde y cansado, pero los compromisos eran martes, miércoles y jueves. El jueves apenas así como cerré la Biblia, agarré el carro y me fui al aeropuerto porque ya estaba encima el tiempo. Pero nos bendijo mucho el Señor, bendijo mucho su palabra. Una universidad no solo bonita de instalaciones, sino su filosofía de educación es educación de alto rendimiento a muy bajo costo. Y lo que me impactó mucho fue que vi mucho estudiante internacional. De hecho, tuve la bendición de sentarme a platicar en la hora del desayuno el día jueves con este muchacho que yo luego le voy a pasar este video a mis hermanos de audio y video. Este hermano, este jovencito, es de Tanzania y está estudiando allí. Y estuvimos platicando un ratito, como una media hora, 40 minutos, mientras que comíamos el desayuno, y le dije, no te puedes ir. Le dije, ¿hablas suajili? ¿No se te ha olvidado? Y me dijo, no, todavía lo hablo. Le dije, bueno, entonces necesito que repitas Juan 3:16 en suajili. Y me lo grabó y se los voy a poner, yo creo, en el WhatsApp, o lo pasamos luego aquí, junto con muchas fotos que necesito mostrarles de la Huasteca. Nuestro hermano pastor Miguel Ángel me envió fotos de la entrega de Biblias, ya les estuvieron entregando. Ya me envió fotos del equipo de fútbol con sus balones de fútbol. Ya me dijo, hermano, muchas gracias. El hermano Enrique San Juan, que es otro pastor querido de allá, él también me mandó decir, con un mensaje, les manda más bien decir a ustedes, muchas gracias, hermanos. Las Biblias de estudio para ellos son, pues como para todos, pero son tesoro, ¿verdad? Entonces estaban muy contentos de recibir no solo las Biblias que se distribuyen, las Reina Valera 60 que nos encargaron y que se adquirieron, y otras ustedes donaron, pero también las Biblias de estudio para ellos. Y les voy a tener que enviar fotos para que vean, allí está prueba fehaciente, y todo se está usando y entregando para la gloria del Señor. Pero les hablaba yo de Tennessee, una universidad con mucho enfoque misionero. Y entonces becan muchos jóvenes de otras naciones porque dicen tarde o temprano se van a ir a sus países, pero ya se van a llevar el evangelio y preparación bíblica, además de una carrera. Entonces
había mucho estudiante internacional. La razón por la que me escogieron para ir a predicar es porque se está celebrando el mes de la herencia hispana en Estados Unidos y ellos lo iban a insertar por primera vez en sus cultos de capilla. Entonces, pues qué mejor que tener un chilango que huele a smog para esta ocasión. Y allí estuve, pero fui acompañado de todos ustedes. De verdad, capillas muy bonitas, hermanos, donde uno ve al Señor tocar corazones muy jovencitos, muy jovencitos. Yo se los dije, a mí me emociona estar aquí porque yo no sé si alguno de ustedes va a ser el predicador que mi hija escuche en internet cuando yo me muera. O a lo mejor su pastor o misionero, no esposo. Entonces dije, no, mi hija va a ser una monja cristiana. Pero a lo mejor le van a servir de alguna forma, ¿verdad? Entonces es emocionante servir también generaciones más jóvenes. Y hablando de generaciones más jóvenes, me decía alguien, bueno, pues ahora sí, tómese unos días de descanso, pastor. Le dije, sí, sí, solo que el jueves de esta semana tenemos que irnos a Costa Rica, hermanos. ¿Traen su pasaporte? Si no, ya sáquenlo. Necesito compañía. Alguien me dijo uno de mis alumnos, lo tengo en mi cadena de oración, uno de mis alumnos del seminario, y me dijo, pastor, pues métame en la maleta, ¿no? Le digo, pues sí, pero está muy grandote. Mi hija me dijo lo mismo, le dije, pues sí, tú sí estás chiquita, pero este hermano está muy grandote. Entonces, pídele al Señor. Este es el campamento, congreso, por decirle así, más grande de Costa Rica, hasta donde yo entiendo. Otras veces hay otros, ahora me encargaron todo el paquete a mí, necesito predicar allí viernes, sábado y domingo, y es todo lo que se vaya a enseñar va a pasar por la boca de un servidor, así que ore. Yo creo que usted puede sentir bonito también de decir, Renovación está allí. A donde quiera que voy hablo de ustedes, hermano. Mire, hablo de mi reina, hablo de mi princesa y hablo de ustedes. Así que siéntase, por favor, que me acompañe en todas estas cosas. Más que aventuras, son oportunidades de servicio que ni soñar, pero de mi parte, pero el Señor sí las tenía preparadas. Y bueno, pues la cosa sigue, ¿verdad? Y hay mucho. Estaba platicando con nuestro hermano Pedro hace un momentito de Huejutla y del trabajo que están haciendo allá los hermanos en la capacitación de pastores, y se siguen armando los planes, se siguen poniendo en marcha de diferente manera. Ya están listos los hermanos de Carolina del Sur para poner la segunda conexión satelital de internet en la Huasteca. Y todo esto servirá para que los pastores tengan un medio de entrada, ¿verdad? Al proveerles computadoras, pues tengan allí como dar acceso para que los jóvenes continúen sus estudios, una entrada de dinero para los pastores, pero también servirá para que los pastores a su vez reciban capacitación. Y cuando el hermano me dijo, yo puedo poner los satélites, pero no sé nada de enseñanza bíblica, y yo le dije, pues yo sí. Y en mi iglesia hay muchos que pueden servir. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. Entonces creo que Renovación está llamada a seguir siendo de bendición a la Huasteca, hermanos, en muchas formas. Y para eso seguiremos visitando ustedes junto conmigo, y también seguiremos apoyando en el futuro otras cosas que se necesitan por allá. Le invito a que tenga allí su Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 13. Voy a leer todo el capítulo 13. Si usted le es posible, por respeto de la palabra de Dios, lo que va a ser leído, no el que lee, abra la Biblia en Apocalipsis 13 y voy a leer todo el capítulo. Escúcheme con atención. La semana pasada vimos la primera parte, del 1 al 10, ahora veremos del 11 al 18. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Señor Dios, te rogamos ahora que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y plantes la semilla de tu palabra. Tu apóstol Pedro, Señor, escribió en su primera carta que somos salvos por la palabra y crecemos por la palabra, también dijo. Ahora venimos a tu palabra, para que la palabra escrita nos lleve a la palabra encarnada y la dulce comunión con nuestro bendito Salvador. Ese que un 13 de octubre me abrió los ojos. Se fortalezca, Señor. Ayúdanos. Queremos serte útiles. Mientras que tu Hijo Jesús viene o nos llevas a tu presencia, permítenos, Señor, entregar todo, absolutamente todo, en tu servicio. Amén. Tome su lugar, por favor. A lo largo de la palabra del Señor, usted y yo encontramos la presencia de hombres y también mujeres perversos que han engañado a su generación, les han pretendido hablar de Dios y les han dado algo que se parece, que suena como, o que es diametralmente opuesto y abiertamente contrario a nuestro Dios. A lo largo de la historia de la redención siempre ha habido quien pretende traer conocimiento divino, verdad divina a los hombres, pero sus palabras no resisten la prueba de la verdad revelada, la palabra de nuestro Dios. Su carácter también los denuncia, los deja ver como hombres, a veces mujeres, siniestros, que se sirven a sí mismos de la fe o de la buena voluntad de las personas, de modo que tenemos en la Escritura numerosos textos que denuncian este tipo de conducta, este tipo de enseñanza. Quizá el primer texto, no ubicado cronológicamente, pero sí
en el tiempo de la revelación, en la historia de la redención, debería aparecer como la primera advertencia, son las palabras de Enoc. Las palabras de Enoc están en la pequeña cartita de Judas. Vaya por favor a la epístola de Judas. Está ahí metida entre Tercera de Juan y Apocalipsis. Es casi un post-it, ¿no? Una cartititita chiquitita. Y Judas escribió lo siguiente acerca de Enoc. Versículo, voy a leer desde antes. Pero quiero primero mostrarle que en el versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán. Es decir, el Enoc del que se nos habla en Génesis 5 es el que se nos habla aquí. Enoc, aquel hombre que fue traspuesto, que fue llevado a la presencia de Dios sin pasar por la muerte, ese Enoc es el que está en vista aquí. Ahora, el tema de Judas es que él quería hablar acerca de la salvación, sin embargo terminó hablando y diciendo acerca de la advertencia de falsos maestros. Judas 5, acuérdese, cuando es un solo capítulo solo se dice el versículo. Entonces, si usted busca el capítulo 5 de Judas es que está muy desinformado de Judas. Estoy en el versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas ellos son destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismo. Son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quien la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc. Judas hace una descripción clara de quién es un falso maestro en su carácter y en su enseñanza. Y lo hace bajo el contexto de grandes juicios divinos. ¿Notó usted, por favor, que habló del juicio de Dios contra los ángeles que se pervirtieron, lo que hoy llamamos demonios? Habló también Judas del juicio contra Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. En el contexto de juicio es que él inserta palabras para denunciar a hombres que habían infiltrado entre las iglesias enseñanza que no era conforme a la palabra del Señor. Que no solamente por poner a prueba sus palabras, sino también por poner a prueba su carácter, deben quedar bien evidenciados. Habla allí de Coré, habla allí de Balaam, habla allí de Caín. Note por favor el tono de juicio una y otra vez. Es gente que no va a pasar desapercibida, no se le va a tolerar, no va a haber indulto. Como si pudiese escapar de su juicio, de no arrepentirse sinceramente. Entre ustedes, cuando están en sus comuniones, en sus ágapes, estas fiestas de amor cristiano, banquetean sin temor, apacentándose, son nubes sin agua. Tienen la apariencia de traer refresco, como una nubecita cuando va a llover, pero no tienen nada de eso. Árboles de otoño sin fruto.
Es el tiempo de la cosecha. ¿Ya vio? Por todos lados hay adornitos que dicen harvest, o sea, cosecha. Estos son tiempos de cosecha. No sé cuánto habrá sido, como 3 años que fui a Kansas a predicar a una universidad también. Me recogió el hermano en el aeropuerto y eran como 2 horas de trayecto y empezamos a pasar por un montón de sembradíos y entre esos sembradíos de calabaza, unas calabazotas. Yo, habiendo crecido con Charlie Brown, ¿verdad? Uno dice, ay, mira, si era como Charlie Brown, debería salir corriendo por aquí. Es tiempo de cosecha. Y dice, son árboles de otoño, sin fruto, estos no tienen fruto, están muertos. Olas furiosas del mar que arrojan con espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas está reservada. De estos profetizó Enoc. ¿Y qué fue lo que dijo Enoc? He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia adulando a la gente para obtener beneficio. Pedro hace una descripción amplia Judas, y esto se coteja bien con la segunda carta de Pedro en su capítulo 2, prácticamente, y comentaristas respetables dicen, parece que uno leyó al otro antes de escribir, porque se parece mucho la descripción que hacen uno y otro de los falsos maestros. Habla de las blasfemias, Pedro, y habla de cómo se pastorean a sí mismo. Por supuesto, tiene el contexto de Sodoma y Gomorra, segunda de Pedro capítulo 2, habla del versículo 6, y condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, como lo hace también Judas, versículo 9, entonces el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Lo mismo que dijo Judas. Este atrevimiento que tienen algunos para hablar de demonios y demás y hacerlo sin ningún tipo de filtro en su boca. Y entonces dice, ni los ángeles, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor, dice el versículo 11 de segunda de Pedro 2. Ya va viendo el paralelo, se parece lo que uno y el otro dice, pero estos son como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, tal como lo dijo Judas. Versículo 3, se cuentan por deleite, andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Judas habló de los ágapes, las fiestas de amor cristiano, y Pedro dice, están ahí entre ustedes y son abusivos, son soberbios, son de los que le hablan feo al hermano, hermano, pasa el refresco. Eso es así, arrogante, prepotente, que habla con dolo, que siente que todos están para servirle, y se pone peor la cosa. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en avaricia, son hijos de maldición. No pueden estar en la iglesia sin andar lujuriando a las personas, hombres y mujeres, ya para el caso da lo mismo en nuestros tiempos. Son gente que no tiene ningún temor del Señor, porque seducen a las almas inestables, aquellos que están atribulados y que andan buscando un consejo, y generalmente hay un perfil muy claro de quien está apenas echando raíz en la fe, pero vienen las pruebas para fortalecerle y empieza a ser débil. Estos toman ocasión de eso y le empiezan a atraer y a apartarle de los demás. Sí, yo te aconsejo, pero mira acá tú y yo, y platicamos, y hablo con este y lo echo a andar con el otro para echarlos a pelear, y ya te aislé y ahora ya puedo sacar todo tipo de provechos. Uno lo ha visto incluso. Es un asco ese tipo de conducta, seduciendo a las almas inestables, aquellos que vienen con necesidad del Señor, pero terminan ellos sacándoles provecho.
están ejercitados en la avaricia. Es decir, ya tienen práctica en ser avaros y en sacar provecho, ya sea por reclamar una posición de autoridad sobre todos los demás, o por ser buenos para provocar la lástima en las personas. Es que están así cabeceando con la mirada para abajo todo el tiempo. A ver quién saca más, a ver quién otro le da. Tienen el corazón ejercitado en avaricia, son hijos de maldición. Es decir, usted sabe que decir hijo de maldición o hijo de luz es un hebraísmo para hablar de alguien que está atado, tiene una relación estrecha con esto. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. También Judas lo menciona a Balaam, el hijo de Beor, quien amó por el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua. ¿Qué dijo Judas? Nubes vacías, manantiales sin agua. Bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la autoridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Entonces se agarran a los nuevos creyentes que todavía vienen apenas dejando hábitos pecaminosos y los sumen más otra vez en todo eso. Bastante claro, ¿no cree? Yo le llevé a Judas porque allí se hablan las palabras de Enoc. Y Enoc está su vida mencionada en el capítulo 5 de Génesis. Ya había de ese tipo de gente en tiempos de Enoc. Y por eso el Señor le mostró, pues un día va a haber una retribución para todos estos. Ahora le llevo a la segunda de Pedro, ya acercándonos al cierre del canon bíblico, de los últimos escritos casi del Nuevo Testamento que fueron puestos en tinta y pergamino. ¿Y qué pasa en medio? En medio tenemos las palabras del apóstol Pablo. Cuando él le escribió a Timoteo para hacerle saber que estas cosas han de suceder. Y fíjese bien, porque en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Si usted tiene su diagrama que yo le envié al WhatsApp de la iglesia, tiene que ver el diagrama, porque allí le especifico que los últimos tiempos empezaron ¿cuándo? Pues ese, ya me quemaron ahí. Está bien, hermanos, ahí manténganlo y si lo pueden dejar allí, está bien. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Con la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí arrancaron los últimos tiempos. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué, pastor? ¿Y es el Apocalipsis? Porque ya vi las noticias de Israel. No, no por eso. Estamos en los últimos tiempos porque estos empezaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Los últimos días empezaron con la aparición del Hijo. Desde entonces estamos en los últimos tiempos. Pablo escribió, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, que le dije con Pedro. Aquellos que vienen atribulados buscando algún consejo bíblico y estos le sacan provecho.
llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Hace rato hablábamos del conocimiento, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con los de aquellos. Los falsos profetas, los falsos maestros han estado presentes en toda la historia de la redención. Toda la historia de la redención. A través del profeta Jeremías, en Jeremías 23:16, el Señor dijo: no les escuches a estos profetas que te están profetizando, que te llenan con falsas esperanzas, porque ellos hablan de visiones de sus propias mentes y no de la boca del Señor. Usted quiere saber quién enseña la palabra de verdad, es alguien que se mete a este libro y les saca y le busca hasta por debajo de las piedras, porque si no, lo único que hace es pararse a hablar de lo que se imagina que dice la Biblia o lo que desearía que la Biblia dijera para poder sacar su propio provecho. Y con eso le estoy diciendo, el que se para aquí tiene que haber hecho un estudio exhaustivo de aquello que está por exponer. O se va a parar a decir, producto de su imaginación. ¿Estamos en los últimos días? Sí, desde que Cristo vino. Así lo dice la Biblia. En estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Ya estamos en la recta final. ¿Cuánto queda? No sé. Eso es algo que solamente el Padre puso en su sola potestad. Y si el Señor Jesucristo dijo, eso lo puso el Padre en su sola potestad, pues ¿quién somos usted y yo? Ni se meta, ni le haga caso a quien haga calculitos allí y ponga, para tal día viene, prepárate. Esos son puras mentiras, solo el Padre lo sabe, nadie más. Pero todo cristiano está llamado a estar listo, porque pudiera ser hoy. Es más, no sé usted, pero yo no quisiera ir a comer al rato, yo quisiera que el Señor ya venga. Y sí tengo hambre, pero quisiera que el Señor venga más que mi hambre. Y mejor ya vámonos, Señor. Me podría decir hasta aquí, pastor, yo entiendo todo eso y pues gracias por el breviario de falsos profetas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero nos llevó a Apocalipsis 13. Sí, y en mi plan de esta mañana me pareció necesario hablar de todo eso como ya parte del sermón. No se vaya a espantar que es la introducción y vienen 50 minutos de... No, ya fue parte del sermón. Porque en Apocalipsis capítulo 13 usted y yo vimos la semana pasada la aparición horrorosa del anticristo ya como un ser despreciable y vil. Aquí ustedes tienen este diagrama. Aquí cuando habla de 7 años de gran tribulación, durante la primera parte el anticristo se presentará como un líder político carismático, bondadoso, que viene a solucionar los problemas del mundo que se están viviendo por todos los juicios divinos que están cayendo en la tribulación. Y por cierto, solamente caen 5 sellos, es apenas el inicio de dolores. Entonces solamente caen los primeros 5 sellos en 3 años y medio, hasta que viene la abominación desoladora, es decir, de la que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda. Y yo sé que ya me entendieron, pero como necesito aclararlo, cuando el anticristo se presente como si él fuera Dios, como el objeto de adoración mundial, él se va a ir a meter al templo, al reconstruido templo de Jerusalén, para presentarse como Dios y reclamar la adoración para él y solo para él. La semana pasada me dio la impresión de que los dejé muy atrás, como que ya no se acordaban mucho de esto. Qué bueno que tengo esto aquí sobre mi cabeza. Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9, usted va a encontrar allí los juicios que se vienen sobre el mundo. Pero hay un parteaguas que nuestro Señor Jesucristo marcó en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24 y 25 es el Apocalipsis metido en una capsulita. Es todo el mensaje de Apocalipsis en unas cuantas palabras del Señor. Mateo capítulo 24
es el sermón del Monte de los Olivos. El Señor estaba en el lugar a donde va a regresar un día, el lugar de donde también ascendió. De allí ascendió a la gloria, pero esto es antes de la cruz, y allí les dio este sermón a sus discípulos y les habló de cómo será el tiempo de la tribulación, y llega a un punto climático, a un clímax en el versículo 15, cuando dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló por medio del profeta Daniel, de la que se habló, por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Ha visto las tristes escenas del pueblo judío corriendo por el desierto entre ayer y antier? Pues así, pero más grande. Cuando el anticristo se ponga en la línea punteadita allí de la gran tribulación, entonces empezará la gran tribulación. El tiempo donde este líder político se va a comportar como lo que es, un verdadero enviado de Satanás. Y por eso está descrito en Apocalipsis 13 como un dragón horroroso. Es la cuarta bestia de la visión de las 4 bestias que vio Daniel. Este será el peor de todos los dictadores que ha visto la tierra. Ni Mussolini, ni Genghis Khan, ni Hitler, ni el que usted guste y mande. Más bien esta es la suma potenciada de todos estos. Por eso es que la descripción es horrorosa. Pero va a tener su contraparte, de la que habla el capítulo 13, versículo 11. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Es decir, es una criatura doméstica, es un cordero, no es un borrego. Está hablando de una persona, pero la está comparando con la mansedumbre de un cordero por 2 razones. Porque este, que va a ser el director de la religión que adorará al anticristo y en última instancia a Satanás, este se va a presentar como una persona tranquilita. Por eso sus cuernos son chiquitos. Si usted ha estado cerca de un toro o de un búfalo y le ve los cuernos, dice: este encarrerado sí me anda matando. Alguna vez estaba en Dakota del Sur, donde hay muchas reservas indias y mucha tienda de indios, y tenían la cabeza disecada de un búfalo. No le miento, es una cosota así. Y me acerqué porque está su pelaje y todo, y le metí la mano y se enredan los dedos. O sea, no es como, bueno, ya no tengo pelo, pero haga de cuenta como de mi esposa que le hace una así y se siente el cabellito. No, allí se te enredan como si fuera un peluche descuidado, así un peluche puerco, así ya no pasa. Pero luego estaban los cuernitos acá, cuernitos, gruesos. Y uno dice: si este me prende así disecadito, sí me acerco, pero si me prende vivo, sí me anda matando. Bueno, este tiene unos cuernos, pero son pequeñitos, porque pues uno ve a una ovejita y se acerca y apenas le salen protuberancias, parecen barros, ¿no? Unas cositas aquí chiquitas. Es un buen barro de adolescente, allí está. No hace nada. A mí también me sale, no se crean que estoy aquí hablando mal de nadie. Entonces, lo presenta como alguien dócil, pero que habla como un dragón. Es decir, las palabras que profiere su boca están alineadas con Satanás, porque Satanás es el dragón en este contexto. Es un hombre que habla mensaje satánico. ¿Y cómo no va a hablar mensaje satánico si va a estar guiando a todas las naciones, sin excepción, a adorar al diablo a través del anticristo? También en el lenguaje juanino, palabrita dominguera para que se la lleve allí en su acervo, en el lenguaje juanino es el único, el apóstol Juan, que habla de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Nadie más habla de Él como el Cordero de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando habla de que éste se presenta como un Cordero, también quiere decir que viene atrayendo, haciéndose pasar un poco como un Cristo. De modo que la gente no se sienta tan intimidada por Él.
Ejerce toda la autoridad de la primer bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. La palabra del Señor, hermanos, una y otra vez nos dice mensajes como: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso dice Colosenses 3:1. Pablo no estaba poniendo en duda la salvación de los colosenses diciéndole: pues si son creyentes, No. Él estaba diciendo, al contrario, debido a que son creyentes, poner la vista en las cosas de arriba. La vista del creyente siempre está en las cuestiones eternas. Nuestro corazón no está atado a las cuestiones materiales, a la vida en este mundo. Relaciones o amistades, pues, es lo que quiero decir, o cuestiones materiales, no está atada aquí. Estas pueden ir y venir y nuestra vista sigue allá. De hecho, un pecado que es muy tolerado es la falta de devoción al Señor. La impiedad, la falta de piedad, la falta de devoción. Esta atracción que tiene Cristo para nosotros. A los moradores de la tierra, eso ni les va ni les viene. Porque moran en la tierra. Lo que se quiere decir con moradores de la tierra es que ellos habitan, su corazón está puesto en las cosas de la tierra. A ellos, dice, es a los que hace que todos adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Se acuerda que le dije? El anticristo va a fingir una muerte y una resurrección para engañar todavía más a las personas. Y que digan, este es el bueno. Y quizá lo lleguen a creer que es Cristo. Si usted recuerda Apocalipsis capítulo 6, yo espero que sí. Y si no, hermanos, este tiempo de otoño es para leer Apocalipsis otra vez. Y chútese Apocalipsis con un café y una concha. O dos, porque está largo. Yo creo que van a ser 2 conchas. Pero en el capítulo 6 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oía uno de los 4 seres vivientes que decía, como con una voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Note por favor que este no es el Cordero de Dios. El Cordero abre el sello y viene un jinete. El jinete no es el anticristo, es la fuerza espiritual demoníaca que hace al anticristo sobresalir entre todos los hombres. Pero esa descripción de venir montado sobre un caballo blanco, ¿dónde cree que está? En Apocalipsis 19, así dice que viene el Señor para reinar. En el capítulo 19, versículo 11, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Ese sí es Cristo. El anticristo vendrá mostrándose como Cristo, hasta el grado de fingir una muerte y resurrección para que la gente se la crea. Y este, que es el sacerdote de su religión, dice que va a ejercer su autoridad en su presencia. ¿Para qué? Para que todos le adoren. Va a hablar en su nombre. Va a demandar la adoración. Miren, qué gran hombre tenemos. Este sí es uno. Como los profetas de la antigüedad. También hace, versículo 13, grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Uy, qué frase esta. Hace grandes señales. ¿Sabe que esta frase, grandes señales, la referencia, la Biblia de Estudio MacArthur en su referencia de Apocalipsis 13:13 dice, la misma frase se utiliza en relación con los milagros de Jesús, lo cual indica que el falso profeta hace señales que imitan de forma fraudulenta las de Cristo. Y para ejemplo, dice Juan 2:11, este principio de sus señales hizo Jesús en Canaán de Galilea. Juan 6:2, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Todo eso viene allí en la Biblia de Estudio MacArthur. Es decir, Juan no estaba desperdiciando palabras, el Espíritu de Dios le dio lo que había que poner allí, y cuando habla que hace grandes señales, dentro de la lectura de Juan, por eso le leí el Evangelio de Juan, grandes señales se relaciona con Jesús. Este viene a ser un remedio, una imitación
fraudulenta, engañosa de nuestro Señor Jesucristo, como los falsos maestros y los falsos profetas a través de la historia de la redención. Por eso le empecé hablando de aquello, porque esta es la suma de todos ellos. Y si el anticristo será como la suma de todos los peores dictadores de toda la humanidad, este será la suma de todos los falsos maestros de toda la humanidad. Porque este va a venir haciendo hasta potentes señales con el poder de Satanás. Dice también que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Sabe con quién también se está poniendo aquí? Con Elías. Ahora, si usted se regresa tantito al capítulo 11 de Apocalipsis, allí hay dos testigos, que la Biblia no nos dice con toda categoría, de una afirmación categórica, quiénes serán. Por las señales que ellos harán, serán dos enviados celestiales que estarán en Jerusalén, que los tratarán de matar y no van a poder, y van a estar profetizando, dándoles mensaje de que ya viene el juicio final a las naciones, y van a hacer señales como las de Moisés y como las de Elías, porque dice allí en el versículo 6 del capítulo 11, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Entonces se parecen a Moisés y Elías, es probable que sean ellos. Pero el versículo 5 dice, y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Este hombre va a venir haciendo señales como las de Elías. Entonces se va a hacer pasar por un profeta de Dios, para decir, este es el Cristo y yo soy su profeta. Y como su profeta les digo, adórenlo a él. Y va a hacer señales, y fíjese de qué tamaño. Versículo 14, además engaña a los que moran en la tierra, otra vez eso de los moradores de la tierra, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra, tercera vez, que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara, hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. ¿Imagen como de quién? Todos los emperadores romanos se mandaban a hacer bustos o estatuas y las colocaban en los pueblos y provincias para decir, aquí mando yo. Aquí está un recordatorio de quién es el emperador romano. Le van a mandar a hacer una imagen, y esa imagen no solamente nos recuerda a los emperadores romanos, que para el contexto de los lectores de Apocalipsis era algo claro. ¡Ay! Como el emperador que pone allí su estatua. ¿Se acuerda de otra estatua muy famosa? La de Nabucodonosor. Le va a mandar a hacer una imagen, y dice allí, le da aliento, o sea, vida. Y si usted revisa diferentes comentaristas acerca de estas palabras, va a encontrar quienes dicen, va a fingir que habla, va a fingir que tiene vida. Y hay otros que por el otro lado dicen, al otro extremo dicen, le va a dar vida. A lo mejor se moverá, a lo mejor hablará, la estatuita esa o algo así. O a lo mejor las dos. Algunas veces lo finge y otras veces sí lo hace. Pues casi es que depende de para dónde chute. Y de cómo le... Dicen, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿verdad? Si usted revisa, hermanos comentaristas, teólogos de otras naciones, África, Asia, dicen, le va a dar vida. Si revisa a los occidentales, dicen, va a parecer que le dio vida. Pero va a engañar. Le va a dejar ver como alguien que tiene incluso poder sobre la vida y la muerte, puesto que ya resucitó y ahora la
figura esta tiene. Ahora, si dijimos que fingirá, pues es posible que aquí, su muerte y resurrección, es posible que aquí también finja. Para que la imagen hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia, como Nabucodonosor. Su sueño, pero también más adelante, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego por no querer adorar una imagen, pues así. ¿Ha visto que hay que leer un chorro de veces Daniel para agarrarle más la onda a Apocalipsis? Es clave para interpretar Apocalipsis. Hace rato hablé del pastor Evis Carballosa. Bueno, pues aquí le va. Si usted puede comprar el libro Daniel del Reino Mesiánico de Evis Carballosa, es una chulada de libro y le ayuda a entender muchas de estas cosas. Versículo 16, ya sé que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando un dueño de alguna finca o de una hacienda tenía un número de empleados grande, lo que hacía era marcarlos también con alguna señal en específico para que otros dueños de haciendas o de muchos esclavos supieran, a este le pertenece a tal. Incluso cuando uno de ellos escapaba y era recapturado, ahora no solamente cargaba con su marquita en la frente de a quién pertenecía, sino también ahora cargaba con una F de fueguete, de prófugo. Este ya se echó a correr una vez. Entonces los iban marcando en la frente, en las manos, y así se sabía a quién pertenecían. Incluso los soldados romanos ya se tatuaban la orden a la que pertenecían, el grupo del que eran parte. El anticristo hará algo así. A través del falso profeta mandará que todo mundo que no le adore todo mundo que le adore tenga que portar una marca, y sin esa marca no se puede comprar ni vender. Una marca semejante a la de ¿quién? Pues a la que habla el capítulo 7 de Apocalipsis, donde habrá 144,000 sellados. 144,000 varones judíos de cada una de las tribus. Esto ya lo vimos hace tiempo, pero solamente le estoy recordando que en el capítulo 7, versículos del 1 al 8, estos son sellados para salir a evangelizar, salir a predicar el evangelio, y el resultado de su predicación está en el versículo 9, ya está el versículo 17, con una gran multitud que es salva y que se presenta ante el trono de Dios. Así, tratando de emular todo lo que Dios hace, estos también van a sellar, pero a los que están de su lado. De modo que el que no tenga esta marca se va a morir de hambre o de sed, porque no puede adquirir ni alimento ni agua. Y mire que va a estar escaso. La tercera parte de la tierra va a ser destruida. La tercera parte de la vegetación va a ser destruida. La tercera parte de las aguas dulces, las aguas bebibles van a ser destruidas. Hay algunos que están bien preocupados del cambio climático. Pues les falta leer Apocalipsis. Ahí sí van a decir, no, Dios está regalándome dinero a Greenpeace. De todas maneras, el Señor va a destruir esto. Versículo 17, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por cierto, usted y yo ya hemos aclarado que cuando habla de pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, bueno, ricos y pobres, libres y esclavos nos queda claro, pero pequeños y grandes no se está refiriendo a niños y adultos. Se está refiriendo a personalidades con cierta autoridad en el mundo y aquellos que no la tienen, los pequeños. El nombre de la bestia o el número de su nombre, y dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es de 666. Algún día llegué a un taller mecánico donde me iban a arreglar un bochito que teníamos
regalo de uno de mis hermanos, de mi hermano David, que luego anda por aquí. Nos regaló un bochito y lo llevé. Ya sabe que el bochito lo arregla hasta el carnicero, ¿no? Hasta él tiene ahí colgadas refacciones porque se arregla bien fácil. Pero lo llevé porque, pues aunque se arregla fácil, yo no sé nada de mecánica. Entonces lo llevé allí y tenía la cábala. Y yo estaba estudiando en aquel tiempo, creo que ya estaba en hebreo. Creo que sí. Y entonces empecé a preguntarle y me empezó a explicar. Y no creo que yo tenía interés era solamente porque era hebreo y porque quería saber. Y me empezó a explicar que cada letra tiene un valor numérico. Y así tienen diferentes creencias y demás. Pero cada letra tiene un número, se le asigna un número a cada una de las letras del alfabeto hebreo. Cuando dice aquí que el número de la bestia es el 666, no es que nos esté dando las iniciales, porque entonces sería la misma inicial, FFF o SSS, no sé. Cuando dice aquí que el número es 666, usted tiene que recordar que los números en el Apocalipsis también tienen valor. Hay 7 iglesias a las que se les escriben cartas en Apocalipsis 2 y 3. Esas 7 iglesias no eran las únicas iglesias del mundo antiguo, eran 7 iglesias para representar la suficiencia de Cristo para todas las iglesias en todo lugar. También hay 7 sellos del juicio del Señor, para hablar de que se está cumpliendo a cabalidad su juicio. También hay 7 trompetas del juicio del Señor. Y también hay 7 copas del juicio del Señor. De modo que el número 7, usted y yo lo sabemos, para los judíos representa plenitud, estar completo, algo que ya se hizo de manera exhaustiva. Similar a la concepción, no exactamente igual, pero muy similar a la concepción que nosotros tenemos del número 10. Ese número que para un estudiante resulta casi inalcanzable. Bueno, hay muchos buenos estudiantes que les es como si nada, pero para otros le teníamos que chambear más. Ese número que dice, sí, cumplió todos los requisitos del curso y por tanto tiene 10 de calificación. El número 7 sería entonces el número de la perfección, de la plenitud. El número 6 es de aquel que intentó, pero no pudo. Es decir, de aquel que es imperfecto y que no puede acceder a la perfección. Cuando se habla de la bestia, con todo lo que se ha dicho de él, con todo este poderío satánico que va a ejercer, de modo que es un líder político, social, militar, religioso. No, espérese, no me siguió aquí. Es un solo hombre con plena autoridad y total dominio en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo social y en lo religioso, en todo el mundo. Todas las noticias van a ser acerca de él, pues. Y va a ser un hombre desalmado. Este es el hijo de Satanás, el hijo favorito de Satanás, su cloncito, su mini-mí. Ay, hasta sentí feo, su minidel. Pero va a seguir siendo un hombre. Ni en sus mayores sueños se va a poder comparar con el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Hay seguridad en la verdad. Va a haber mucho engaño, como lo hay y peor. Pero nosotros sabemos la verdad. Hay sabiduría, dice aquí. Si alguno tiene entendimiento, que calcule. ¿Qué significa que sea 666? Que sigue siendo un hombre y que jamás va a acceder al poder de Dios. Satanás no es más que un ángel. El Señor le reprenda, pero no es más que un ángel. No es un Dios secundario, antagonista del verdadero Dios. Es un ángel y nada más. Y por mucho poder que tenga y por mucho poder que le dé a estos dos hombres, seguirán siendo hombres que no van a poder resistir el poder del Señor.
Tal pareciera que los textos de Judas, de Pedro, la carta a Timoteo y muchos otros son una radiografía de cómo será este. Qué horror ser hallado entre uno de los que se parecen a ellos. Mejor un maestro de la verdad que uno de falsedad, que un profeta falso como este. Y usted y yo lo tenemos allí. Sabemos cómo se siente el original para que cuando nos caiga un falso sepamos qué onda. Las iglesias que se mencionan en Apocalipsis como Éfeso ponían a prueba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Toda la vida los creyentes hemos tenido que ejercer discernimiento. No venga a esta iglesia sin pensar en lo que aquí se enseña, sin poner a prueba lo que diga cualquiera de los que pasan por aquí. Es parte de su crecimiento, es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios, examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos seguridad si conocemos la verdad. No hay pierde. El pastor Miguel Núñez tiene un artículo muy bonito donde él dice que cuando las ovejas no conocen la diferencia entre el pasto natural y el pasto artificial, tampoco saben la diferencia entre un pastor y un lobo. Si usted conoce el pasto natural, cuando alguien le ofrezca pasto artificial va a decir, no, eso no, porque yo conozco el bueno. Y cuando lleguen estas cosas, nosotros ya estaremos en la presencia del Señor, pero de mientras, sabemos cómo identificar a qué sabe el pastito rico de la palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu escritura. Gracias por la certeza que nos da. Estamos firmes, arraigados en tu escritura, si en verdad pasamos tiempo en ella para conocerte y amarte, Señor. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven hoy, Señor. Ya llévanos a tu hogar. Al lugar que preparaste para nosotros. Encuéntranos, Señor, procurando la santidad, procurando la comunión, procurando la predicación de tu evangelio. Ayuda a renovación, Señor. Hazla más santa, más pura, más fiel, más hambrienta de ti. Amén.